16 de diciembre de 1970. Acaban de cumplirse 40 años de uno de los sucesos más espeluznantes de la crónica negra de España, y concretamente de la Tinerfeña. Pocos crímenes conmocionaron tanto entonces a la opinión pública como la matanza de la familia Alexander. Un triple parricidio en el que el brazo ejecutor fue Frank, un joven de 16 años y único hijo del varón del matrimonio formado por Harald y Dagmar Alexander. Antes había nacido la hermana mayor, Marina, y tras Frank nacieron las gemelas Petra y Sabine. Desde que Frank nació, su familia lo crió bajo el convencimiento de que era el profeta de Dios en la tierra. En todo le obedecerían y acataban todas sus exigencias, incluso el incesto, y deberían aceptar el sacrificio de sus vidas, manchadas por el pecado. Como él mismo relató ante la policía tras su detención por el triple parricidio que acababa de cometer. La familia Alexander se mudó a Santa Cruz de Tenerife ese mismo año y estuvieron viviendo durante 10 meses en un piso de la primera planta del número 37 de la calle Jesús Nazareno. Quién sabe si esta dirección la buscó la familia a propósito. Vivían de trabajos mal pagados. Las 3 chicas se emplearon como asistentes de hogar mientras que Frank se ocupaba de hacer labores de repartidor. Durante el tiempo en el que estuvieron en la isla no hicieron amistades ni se relacionaron con sus vecinos. Y estos últimos poco sabían de los recién llegados, más que a veces les oían tocar el órgano y cantar plegarias. Los Alexander eran originarios de la ciudad alemana de Dresde, aunque marcharon a Hamburgo. Harald conoció entonces al hombre que marcaría para siempre los destinos de la familia, Georg Riele, un fanático religioso que seguía las enseñanzas de Jacob Lorber, fundador de una sociedad espiritual que predicaba con una inquebrantable fe que todos aquellos que no eran miembros del grupo eran portadores de la semilla del mal. En la década de 1930, algunos de sus acólitos consideraban a Riele su sucesor. Era el profeta de Dios, y Harald también lo creía así. Cuando Riele estaba a punto de morir, entregó a Harald Alexander su manto como líder y un órgano con el que amenizaba los encuentros de los miembros de la congregación. Cuando nació Frank, Harald le dijo a su esposa que el niño era ahora el profeta de Dios y había que obedecerle en todo. Fue creciendo y toda la familia asumió el rol de obedientes servidores de Frank. Llegada la pubertad, Frank quiso mantener relaciones sexuales con chicas, pero como su credo le impedía relacionarse con gente externa a la sociedad Lorber, su padre le ofreció acostarse con Dagmar, su esposa, y la madre de Frank. Poco después se entregarían al profeta Marina, Petra y Sabine. Marina contó un día en el colegio lo que ocurría en casa. Lo más probable es que no lo hiciera como denuncia, sino como captar creyentes para la secta. Si al extenderse la noticia de lo que ocurría en aquella casa, la policía alemana no tardó en interesarse por las prácticas de los Alexander y la familia, huyó para refugiarse en Tenerife a principios de 1970. Había llegado el mes de diciembre, el mes en el que celebra la Navidad de Jesús, y algunas discusiones generadas esos días entre los miembros de la familia Alexander pudieron estar en el origen y detonar lo que ocurriría el día 16. Del suceso se supo porque fueron los propios Harald y Frank quienes subieron a la laguna, a la casa del Dr. Walter Trenkler, donde estaba empleada Sabine. Llamaron a la puerta y tras abrirla al médico, estos le dijeron que querían hablar con su hija y hermana respectivamente. Trenkler la llamó y la chiquilla, que contaba entonces con 15 años, salió al patio donde estaban su padre y su hermano. El médico se quedó unos pasos más atrás, pero lo suficiente cerca para oír lo que estos hablaban.
Sabine, querida, queríamos contártelo los dos a la vez. Hemos matado a mamá y a tus hermanos. El doctor debió helársele la sangre. Y cuando aún no se había repuesto del shock, observó cómo entonces Sabine le cogió la mano a su padre y se la acercó a su cara para acariciarse con ella y decir: «Estoy segura de que habéis hecho lo que considerasteis necesario». El médico retrocedió unos pasos y comprendió que las manchas de la ropa de sus dos visitantes no eran de barro, como había pensado al principio. Debía ser la sangre seca de las víctimas. Trengler fue a llamar a la policía y mientras se adentraba en la casa, Harald la espetó: «¿Has escuchado? Hemos matado a mi esposa y a mis hijas porque les había llegado su hora». Ambos fueron detenidos en aquellos momentos por los grises. Mientras esto ocurría en la laguna, el inspector Juan Hernández y el sargento Manuel Pereira habían llegado al 37 de Jesús Nazareno. Forzaron la puerta de la vivienda de los Alexander para descubrir el escenario más dantesco que habían visto jamás. En el salón, todo desordenado y con el suelo, paredes y techo cubiertos de sangre, estaban los cuerpos mutilados de Marina, de 18 años, y Petra, de 15. La primera había sido completamente destripada, mientras que a la segunda le seccionaron los pechos y los genitales para clavarlos en la pared. En el dormitorio, Dagmar también había sido profanada y además de los pechos y sus genitales, le habían extirpado el corazón y tras atarlo a una cuerda, lo colgaron también de una pared. Retrocedamos nuevamente al pasado, en abril de 1970. La familia llega a Tenerife procedente de Hamburgo. Elige Santa Cruz para iniciar una nueva vida, aunque desconocen el idioma. Pese a que carecen de fuentes de ingreso y de un trabajo en perspectiva, indudablemente subyace una causa para esta elección, para esa huida muy simple. La policía alemana empieza a investigar a los Alexander tras ser alertada de las relaciones incestuosas que mantienen sus miembros y por su pertenencia a una secta, los Hijos de Dios o Sociedad Lorber, que gana adeptos en Alemania y que empieza a considerarse peligrosa por las creencias y ritos que practican. Se trata de una corriente agnóstica cristiana con ciertos toques esotéricos, cuyo pilar es la afirmación simplista de que el mal habita fuera de la secta. Cómo Harald Alexander se convierte en el líder de este grupo sectario es otra interesante historia. Pero lo cierto es que el nacimiento de su único hijo es interpretado como la llegada del nuevo Mesías. En tal creencia se desarrolla la infancia y adolescencia de Frank, un niño superprotegido, absolutamente aislado, consentido en cada uno de sus deseos, tremendamente influenciado por las creencias religiosas de sus progenitores y con el poder divino de hacer con los miembros femeninos de su familia lo que quisiera. A los 16 años se ha convertido en un ser retraído, acomplejado y profundamente trastornado. Un detalle curioso es que su tartamudez, raíz de sus problemas de comunicación y su retraimiento, se origina tras la terapia a la que lo someten sus padres para corregir que fuera zurdo. Esa misoginia latente, ese desprecio absoluto a lo femenino, empatiza con la idea del sacrificio, una idea transmitida a todos los Alexander. Así, cuando a la tarde del 16 de diciembre su madre se acerca a la cama de Frank, el hijo reconoce en sus ojos la mirada del maligno. El padre se une al exorcismo sin dudarlo. La única superviviente, y no es casual, de este exterminio es Sabine, que se encuentra trabajando en casa del doctor alemán Trengler. Hoy tendría 57 años y se desconoce su paradero. Lo único que trasciende es que tras la muerte de sus hermanas y madre, noticia que oye de boca de los asesinos sin inmutarse,
y la detención de su padre y hermano, busca un convento donde recluirse. De hecho, no acude al juicio pese a estar citada. Dos años después de que Harald y Frank Alexander acabaran con su familia, y tras un juicio que captó la atención mediática, el tribunal absuelve a los procesados de los delitos de parricidio y asesinato de los que fueron acusados, al tratarse de autores no responsables, por concurrir en los mismos la eximente de enajenación mental. En consecuencia, se decreta su internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, de lo cual no podían salir sin previa autorización de este tribunal. Reza la sentencia hecha pública el 26 de marzo de 1972. Lectura que, sin embargo, no hace público el centro en el que han de ser internados. Este dato resulta clave, puesto que 20 años después, padre e hijo logran escapar de la residencia mental en circunstancias que no llegaron a trascender. Hay constancia de que 10 días después de conocerse la sentencia, los procesados se hallan internados en el Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife, según hace constar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, desmintiendo de esta forma una información de Europa Press del 20 de mayo en la que se indica que los parricidas alemanes han sido trasladados de la prisión provincial al psiquiátrico porque llevaban varias semanas sin comer. Instituciones penitenciarias aclaran que dichos sujetos son trasladados al citado hospital del 5 de abril. Más allá de estos datos, todos son especulaciones, suposiciones con más o menos fundamento. Padre e hijo lograron escapar del psiquiátrico en los primeros años de los 90. Esta es la única referencia. Sin embargo, hay un dato importante. Una orden emitida el 22 de mayo de 1990 decreta el cierre de los 3 centros de referencia, probablemente relacionado con el contundente informe de la Comisión de Legislación, que en el caso concreto del Penitenciario de Madrid lo califica como una extraña institución totalitaria y cerrada, con un régimen de funcionamiento arbitrario y caótico y sin ánimo alguno de cura. Cabe pensar que la fuga de los dementes coincidiese con el cierre y el traslado de los internos. De Madrid son trasladados 37 pacientes al psiquiátrico de Alicante. En cualquiera de los casos, padre e hijo, con o sin ayuda para perpetrar la fuga, pudieron refugiarse nuevamente en Alemania, donde seguirían siendo líderes de una sociedad sectaria con actividad, o en algún destino hispanoamericano donde la secta contara con sucursales. La Interpol interpuso orden de búsqueda en 1995. Harald, el patriarca, de continuar con vida tendría unos 83 años y Frank rondaría los 58. Se sabe que nunca respondieron a tratamiento alguno, y yo ignoro si entre sus aficiones o costumbres está escuchar podcast. Esperemos que no.